Hola amiguitos, ahora vamos a resolver este ejercicio de aquí, que es un ejercicio de momento de fuerza. A ver, dice así. Tenemos el aguilón AB, que se refiere justamente a esto, que es como una barrita que está incrustada aquí en este soporte. Que se muestra, dice en la figura, tiene un extremo fijo en el punto A. Aquí está fijo, aquí por eso te mencioné que estaba incrustado. Un cable de acero se estira desde el extremo libre B del aguilón hasta el punto C. Acá, ¿no? Que hay un extremo libre y por aquí hay una cuerdita que tiene un cablecito, el cual se estira hasta el punto C. Ya, acá entonces hay un cablecito. Luego dice, ¿no? El punto C está ubicado en la pared vertical, bueno, se observa en el gráfico. Si la tensión en el cable es igual a 2,5 kilonewton. Ya, entonces en este cablecito hay una tensión, una fuercita, que tiene ese valor. Vamos a indicarlo por aquí, ¿ya? Esa tensión que me está indicando el problema dice que es 2,5 kilonewton. Ya, recuerda que la palabra kilo corresponde a un valor de 10 al cubo. O sea, un kilonewton es 1000 newton o 10 al cubo newton. O sea que esto de acá lo podemos entender así. 2,5 por 10 al cubo newton. Ya, operando vamos a obtener que esto es 2500 newton. Muy bien. ¿Qué más dice? Debemos determinar el momento alrededor de A de la fuerza ejercida por el cable en el punto B. Ya, aquí sabemos que está el cable, sabemos que el cable ejerce una tensión, las cuerditas siempre jalan y me pide justamente el momento de fuerza o el torque que hace esta fuerza que aparece acá respecto del punto A. A ver, veamos primero cómo aparece esa fuerza. Yo te mencioné hace un momento que la fuercita es una fuerza de tensión y la fuerza de tensión siempre aparece en la cuerdita y siempre aparece jalando. Como quiero saber cómo es la tensión en el punto B, la cuerdita está jalando el punto B. ¿De acuerdo? Muy bien, para calcular el torque de esta fuerza respecto al punto A, básicamente debemos conocer dos cosas. Recordemos, el torque o el momento de la fuerza, en este caso la tensión respecto al punto A, se calcula como el producto vectorial de R por la fuercita. ¿De acuerdo? Ya, entonces para calcular esto, sí o sí requiero conocer tanto la fuercita como el vector R. Recordando que este vector R siempre es un vector que va del eje de giro hacia el punto donde está aplicada esta fuerza. A ver, en el gráfico podemos observar que ese R corresponde a este vector, ¿cierto? Porque este vector, como te das cuenta, está yendo del eje de giro hacia el punto donde está aplicada la fuerza, ¿no? En el punto B. Ese es el vector R. Por lo tanto, debemos hallar el vector R y el vector fuerza, ¿no? De tensión. Entonces, antes de comenzar a resolver esto, previamente vamos a hallar R y el vector tensión. Comencemos con el vector R, que es un poquito más sencillo. Ya, el vector R es bastante sencillo de hallar porque fijarse que es un vector que aparece enteramente en el eje X, ¿cierto? Además, este vector tiene como magnitud 6 y está apuntando hacia el eje X positivo. Es por eso que nosotros podemos decir que este vector es de esta forma, 6, 0, 0, ¿de acuerdo? Tiene una sola componente, que es la componente en el eje X, porque el vector aparece en el eje X. Dicha componente vale 6 y está apuntando hacia el eje X positivo, por eso la componente es 6 positivo. No tiene componente ni en Y ni en Z. Ya tenemos el vector R. Ahora hallemos el vector fuerza, que en este caso es el vector tensión. Ya, ¿cómo hallamos el vector fuerza? Recuerda que solamente conocemos su módulo. La forma de hallarlo es así. Vas a determinar el módulo del vector, que básicamente es el valor del vector, y le vas a agregar la dirección. La dirección la vas a agregar con un vector unitario. ¿De acuerdo? Este vector unitario es un vector pequeñito de módulo 1 que siempre está orientado en la misma dirección de este vector. Básicamente él define la dirección del vector. Ya, este vectorcito está yendo de B hacia C. Este vector unitario debe ir también de B hacia C. Ese vector unitario. Ya, ¿cómo vas a hallar ese vector unitario? En este caso, el vector unitario lo podemos hallar con un vector que vaya de B a C.
porque las coordenadas del punto B se pueden hallar y las coordenadas del punto C también se pueden hallar. Conociendo los dos puntitos, obtendría el vector BC. Entonces, ese vector unitario lo podemos representar así. Mira. Va a ser el módulo T, eso no va a cambiar. Aquí, este vector unitario que está en la dirección de B a C será el vector BC entre el módulo del vector BC. ¿De acuerdo? De esa forma. Esta es la definición de un vector unitario, ¿no? Es el vector entre su módulo. Ya, hallemos por aquí un costadito primero el vector BC y luego reemplazamos, ¿ya? A ver, el vector BC básicamente consiste, para expresarlo así en componentes, consiste en restar el punto C menos el punto B. Siempre el punto al cual se llega menos el punto del cual se parte, ¿no? Este vector está yendo hacia C, llega a C, parte de B. Sería entonces C menos B. Ya, hallemos las coordenadas del punto C, las coordenadas del punto B, ¿de acuerdo? A ver, comencemos. Las coordenadas del punto C. Fíjate que el punto C se encuentra en el plano ZY, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este punto C no tiene coordenada en X. O dicho de otra forma, su coordenada en X vale 0. Ya, pero sí tiene coordenada en Y y también tiene coordenada en Z. La coordenada en Y creo que resulta fácil, ¿no? Porque el punto C con respecto al origen sobre el eje Y está a una altura de 2,4. Y justamente esa es la coordenada en Y. Ya colocamos por aquí 2,4. Ahora, nos falta la coordenada en Z. Mucho cuidado con la coordenada en Z, ¿de acuerdo? Porque el Z positivo está por aquí, digamos, hacia adelante. Y aquí tenemos que el punto C está detrás del origen 4 metros en el eje Z. O sea que la coordenada Z del punto C no es 4, sino que es menos 4. Porque está hacia el lado del eje Z negativo, de acuerdo a estos 4 de acá. Esas son las coordenadas del punto C. Vamos con las coordenadas del punto B. Para nuestra suerte, el punto B se encuentra sobre el eje X, lo cual significa que este punto B, sus coordenadas Y y Z valen 0, porque se encuentra sobre el eje X. Solamente tiene coordenada en X. Además de eso, vemos que se encuentra a una distancia de 6 metros del origen de coordenadas en la dirección del eje X positivo. Por lo tanto, este vector de acá, sus coordenadas, o bueno, la coordenada del puntito en X es 6, ¿de acuerdo? Ya está. Tenemos entonces las coordenadas BC y ahora restamos componente a componente. Primera componente de C menos primera componente de B, 0 menos 6, menos 6. Segunda componente de C menos la segunda componente de B, 2,4 menos 0. 2,4. ¿Listo? Segunda componente. Y vamos con la tercera componente de C, menos 4 y de B, 0. Menos 4 menos 0, menos 4. Y ahí tenemos entonces el vector BC. Ahora también hallemos su módulo para reemplazar, nomás recuerda, para reemplazar nada más. Hallemos el módulo del vector BC para reemplazarlo acá. Ya, el módulo es muy sencillo, simplemente vamos a colocar raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, más la tercera componente al cuadrado. Raíz cuadrada de todo eso, ¿no? ¿Y esto cuánto es? 7,6. Ahí está, 7,6 es su valor. Y ahora sí, todo esto vamos a reemplazar aquí para obtener el vector T. A ver. Vamos a reemplazar T, que es el valor de la tensión, 2500. 2500. Esto lo vas a multiplicar por el vector BC, menos 6, 2,4, menos 4. Ya está. Y todo esto lo vas a dividir entre el módulo, ¿no? Que es 7,6. Ya, y hacemos la operación correspondiente, básicamente 2500 por menos 6 entre 7,6 y eso es menos 1973,7. La segunda componente es 2500 por 2,4 entre 7,6.
789,5. Y por último, 2500 por 4 entre 7,6, que es 1315,8. Pero recuerda que esta componente es negativa, signo menos aquí. Ya está. Y con eso entonces ya tenemos las tres componentes del vector t. Ahora sí, ya podemos determinar cómo sería el torque que hace la tensión respecto del punto A. Reemplacemos nada más. Recordemos, ¿no? Esta cosita es así, mira. Aquí vas a colocar I, aquí colocas J y aquí colocas K. Aquí colocas primero el vector R, sus componentes, ¿no? 6, 0, 0. 6, 0, 0. Y aquí abajito el vector tensión. Aquí están sus componentes. Menos 1973,6, perdón, 7. La segunda componente es 789,5 y la tercera es menos 1315,8. Ya, y ahora sí, esto de aquí debemos resolverlo. ¿Listo? Vamos a resolver esta cosita. Ya recordemos cómo se hace. Primero colocamos aquí el vector unitario y aquí vamos a resolver la siguiente matriz. Cancelamos la primera fila, la primera columna, quedando esto de acá, que es 0, 0, 789,5 menos 1315,8. Ya. Para la segunda, que sería con J, es menos J. ¿De acuerdo? Y aquí colocamos entonces la segunda determinante. Cancelamos la primera fila, la segunda columna. 6 y esto, ¿no? Quedando por aquí 6, al otro lado 0, ¿no? 0 por acá. Menos 1973,7 menos 1315,8. Ya, quedando esta parte y esta parte que es esto. Y ahora, por último, o mejor dicho, la última componente, más K. Y aquí colocamos entonces al final, cancelando la primera fila y la tercera columna. Sería por aquí 6, 0, ¿cierto? Quedaría esta parte. Aquí menos 1973,7, 789,5. Y listo, ya tenemos entonces con eso el torque de la tensión respecto de A. Vamos a hacer la operación. De esta primera parte te das cuenta que sale 0, ¿no? Recuerda que se multiplica en cruz. Esto por esto, 0, y le restas esto por esto, que también sale 0. Por lo tanto, esto sale 0. No hay componente en X, solamente habrá componente en J y componente en K. Vamos con esta parte entonces, ¿listo? A ver, hagamos la operación aquí y abajo colocamos la respuesta de una vez, ¿ya? La operación es así, este por este, o sea, 6 por menos 1315,8 menos esto, menos 1973,7 por 0, ¿cierto? Ya, esto de acá sale 0, solamente quedaría esto, pero mucho cuidadito porque recuerde que aquí sale un menos y este menos se va a multiplicar por este menos, ¿de acuerdo? Quedando entonces aquí 7.894,8 J. Recuerda, aquí sale menos 7.894,8. Ese menos se multiplica por este menos, quedando más. ¿De acuerdo? Ya. Ahora vamos con esta parte de aquí, que lo voy a hacer aquí arriba porque no hay mucho espacio abajo. Ya, va a ser 6 multiplicado por 789,5 menos 1973,7 por 0. Ya, operando todo eso, obtenemos esta expresión multiplicado por el vector unitario K. Y eso es 4737 más 4737K. Y recuerda que como esto es momento de una fuerza, Newton por metro, ¿de acuerdo? Esto es entonces el torque de la tensión respecto del punto A.
Muy bien, amiguitos. Eso sería todo entonces por este videito. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau. Se cuidan.